Y la situación que nos trae en estos momentos tan difícil al país, la crisis política, económica, pero sobre todo la crisis social. Un gobierno con un 92% de desaprobación. Yo quiero saber si se puede gobernar de esa manera, si existe otros mecanismos por el cual la presidenta está ahí. Y hoy tengo como invitado no solamente a un expresidente interino, sino fue congresista. Y creo que de esas cosas se sabe mucho y me gustaría que lo comparta porque los peruanos queremos entender qué se juega atrás del telón. Está con nosotros el expresidente interino Manuel Merino de Lama. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por su tiempo. Buenos días. ¿Cómo estás, Mayra? Primero agradecer la oportunidad de estar en tu programa a través de tu canal Nativa y poder compartir, digamos, las experiencias tenidas desde el Parlamento, 3 veces congresista de la República, presidente constitucional de la República por poco tiempo, pero creo que eso nos da un know-how que nos permite de una u otra manera hacer algunas críticas constructivas en razón de los acontecimientos y los momentos que estamos viviendo todos los peruanos en estos momentos. La verdad que en su momento se le criticó mucho, en su momento hubo muchas críticas por 2 personas que fallecieron lamentablemente y que a nosotros nos duele la vida de todo ser humano. Sin embargo, hoy en día ya ni siquiera tenemos la cifra de cuántas personas murieron. No solo en las manifestaciones que fueron 50 personas por proyectil de arma de fuego, sino todos los días con esta inseguridad ciudadana. Usted tuvo la hidalguía en ese momento de renunciar, algo que la presidenta de la República no la tiene. Entonces, yo quiero saber, ¿qué no sostenía en ese momento a Manuel Merino de Lama y qué sostiene hoy en día al gobierno de la señora presidenta Dina Boluarte, que la verdad está muy lejos de ser esa líder que el Perú necesita? Bueno, en primer lugar, que creo que es bueno que los jóvenes especialmente que nos están escuchando puedan entender y comprender las decisiones que se tomaron en el momento adecuado, cuando la clase política se acobardó y no salió a defender la democracia, cuando algunos medios, en la gran mayoría de los medios de señal abierta salieron prácticamente a hacer un ataque sistemático y los propios, en este caso artistas, los jóvenes que estaban hacinados por el tema de la pandemia, salieron a las calles asustados, digamos, por personajes que ya habían preparado un tema de esta naturaleza frente a la coyuntura en que se vivía, donde los actos de corrupción que habían sido identificados en la primera autoridad o la principal autoridad, en este caso el presidente de la República, era insostenible y no era viable poderlo mantener los 8 meses que faltaban de gobierno. En ese sentido, nosotros asumimos valientemente la decisión de los 105 parlamentarios en una vacancia totalmente transparente, en una vacancia que no fue preparada, que no fue de ninguna manera, digamos, asusada por nadie, sino que fue la propia naturaleza de las denuncias que había en ese momento de actos de corrupción, de la manera como el propio presidente llevaba la pandemia de una manera, digamos, totalmente equivocada, de donde sus propios exministros lo denunciaban sobre la manera como este señor había delinquido, y que esos procesos de investigación creo que es el testimonio de lo que el día de hoy estamos viviendo, que no pasa absolutamente nada, y que eso creo que debe ser una crítica constructiva que hay que hacerle al Ministerio Público y al Poder Judicial, porque justicia que tarda no es justicia, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo yo que con una formación católica, la que yo tengo, con una familia muy constituida, creo que la decisión que tomamos fue la más adecuada en ese momento. Tenías una clase política acobardada, una clase política que desde el Parlamento, luego de haber tomado esa decisión valiente de vacar a este personaje, dio marcha atrás y de rodillas le pedían perdón a la población de un plan que fue estructurado de manera sistemática y que fue un golpe de Estado civil. Entonces, esos hechos ya se dieron, nosotros fuimos presidentes 5 días, tomamos las decisiones que tuvieron que tomarse en su momento, le dimos la oportunidad para que la clase social salve a sus familias con su ahorro personal, que era a través de las AFP. Le dimos la oportunidad para que los gobiernos regionales se fortalezcan con el fondo de apoyo, digamos, a los gobiernos regionales, que es prácticamente darles el 2% de IGB, que ha permitido, digamos, que los gobiernos regionales tengan presupuesto para hacer obras, y haber eliminado las pruebas rápidas, que fueron los que nos dieron falsos positivos y falsos negativos, y fue lo que originó las más de 270,000 muertes. Entonces, en ese sentido, esa historia
Es una historia diferente a la de la señora Dina. La señora Dina asumió la presidencia de la República en un grupo político que en principio no debió haber participado en las elecciones. Permítame, yo quiero ir por partes, porque yo quiero que el Perú en este momento esté muy atento, porque quiero que entienda lo que pasó en su momento, que todo el mundo salió, incluso usted lo acaba de mencionar, medios comerciales de señal abierta prácticamente, a defender a un expresidente que para mí no debe estar haciendo TikTok ni haciendo gala de la libertad, Y campaña a nivel nacional. Sino debe estar siendo juzgado. Porque tengo documentos que me han llegado a la mano, incluso desde Moquegua, muchas minerías que todavía administran. Entonces, eso se tiene que probar. Hay documentos, como le acabo de mencionar, presuntamente todavía está ligado a hechos de corrupción. Pero yo quiero entender esa parte. Yo no creo que los congresistas se hayan acobardado y que pidieron perdón de rodillas. Ahí hubo otros intereses. Y a mí me gustaría que usted nos lo mencione, porque yo sé que usted lo sabe. Yo sé que eso no fue una cobardía. Yo sé que eso no se jugó de esa manera. Sabemos, y el Perú en este momento recién entendemos, recién llegamos al entendimiento que hubieron intereses atrás de. ¿Quién estuvo atrás de toda esa movilización? ¿Fue verdaderamente Manuel Merino quien, de cierta manera, a través de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas del Orden, de la Policía Nacional del Perú, reprimió a todos los manifestantes? ¿O qué pasó verdaderamente? En principio, de ninguna manera, porque los planes, digamos, de contingencia los prepara la policía con anticipación. Cuando hay una paralización, hay una marcha, y recordemos que la segunda vacancia del señor Vizcarra, una vacancia que tuvo en las calles a cientos de personas, no miles de personas, porque no fue una movilización masiva, que tuvo cientos de personas en las calles desde los prácticamente 5 días de que se presentó su vacancia. O sea, hubieron movilizaciones interesadas, sí es cierto. ¿Quién las movió? ¿Quién las originó? Recordemos que teníamos una devolución de AFP que era de aproximadamente 30.000 millones. Que iba a afectar a las empresas privadas. Y que iba a afectar directamente a las AFPs. Ya. Tenemos las compras de las vacunas de Sinopharm, que en ese momento no era la mejor vacuna. Teníamos la Moderna, la Pfizer, teníamos la Johnson & Johnson, la Spondiu, que estaban dispuestas a venir al Perú y que inclusive a través del Congreso habíamos conseguido que se iba a dar una donación de 3 millones de vacunas, que yo las conversé en el Consejo de Estado con el propio presidente Vizcarra y que le dije que nosotros necesitábamos vacunar a todos los trabajadores del Congreso y a todos sus familiares, y que esa donación de 3 millones de vacunas, que aproximadamente nosotros ocuparíamos 8.000 a 10.000 vacunas, el saldo se los íbamos a entregar en donación al propio Ministerio de Salud para que pueda distribuirlo de manera sistemática en los lugares donde había menos control, menos posibilidades y donde tenía que ejercerse, digamos, una vacunación masiva. Eso definitivamente fue negado por el señor Vizcarra. Recordemos que habían problemas con las plantas de oxígeno, no había oxígeno, y que había gente interesada en que quería que se mantenga los niveles de exigencia que tenía la calidad de oxígeno. Entonces, consecuentemente, además de esto, que creo que es importante traer al recuerdo, teníamos el tema de los famosos reactivas. Los reactivas que hasta hoy no se hace una investigación realmente seria. ¿Por qué? Que el Banco Central de Reservas debería hacerla para saber a quiénes le prestaron, quiénes han devuelto y quiénes no han devuelto. Especialmente aquellos que han tenido el mayor beneficio, que son los que asusaban y son los que de una u otra manera respaldaban al señor Vizcarra. Y si a esto le sumamos el tema de lo que significaba la compra de Sinopharm, que era un monto incalculable de cuántos millones de vacunas tenían que comprarse, creo que eso configura realmente los acontecimientos que se dieron y que el Partido Morado, que venía siendo asusado, que de una u otra manera nos convertimos en San Martín de Porras, porque creo que tenemos que recordar que las barras bravas de la U, de la Alianza de Cristal, se sumaron contra Manuel Merino. Y si a eso sumamos lo que sucedía en algunos medios de señal abierta, como el propio RPP, que tenía a ese famoso doctor que salía a dar las recetas de que no contagiaban las marchas, y que luego originó la segunda ola que dio como muerte más de 100.000 personas. Creo que esos acontecimientos, si la señora fiscal de la Nación no hubiese tenido la dirección que ha tenido siempre, que es hacia los caviares, el resultado hubiese sido otro.
y creo que el día de hoy tuviéramos en la cárcel los que merecen estar en la cárcel. ¿Por qué digo esto? Porque el señor Vizcarra no solamente sigue haciendo tip-top, el señor Vizcarra está haciendo una campaña nacional. Los que recorremos el país encontramos carteles del señor Vizcarra gigantes, que se nombra como candidato a la presidencia de la República cuando ha sido inhabilitado por 2 parlamentos distintos y que posiblemente tenga una tercera inhabilitación. Pero su juicio, del cual la señora Patricia del Río salió a decir que era un corrupto del más alto nivel, ha quedado en silencio. No pasa absolutamente nada. Y las investigaciones que nosotros hicimos el año 2001, cuando él estuvo a cargo del proyecto especial de Moquegua, tampoco le pasó absolutamente nada. O sea, hay todo un plan estructurado. Y por eso yo digo, justicia que tarda no es justicia. ¿Quién es para usted Martín Vizcarra Cornejo? De manera psicológica y todo lo que ha planeado, porque lo que usted me acaba de describir es prácticamente intereses de dinero, económicos, empresariales. Jugaron con la vida de las personas, permitieron que muchas personas, muchas familias mueran a causa del COVID. Prácticamente se lucró con la vida del ser humano. Entonces le hago esta pregunta. ¿Quién es para usted Martín Vizcarra Cornejo? Es un mitómano, es un personaje que ha corrompido las instituciones, es un personaje que hizo a su medida la Junta Nacional de Justicia, que tenía a su medida un tribunal constitucional sesgado, que nunca quiso reconocer las faltas que se cometieron y que al contrario avalaron el golpe de Estado que dio el propio señor Vizcarra cuando nosotros le hicimos la consulta correspondiente. Y lamentablemente eso que ha sido injusto no se justicia. No pasa absolutamente nada, hay un silencio absoluto. Los mismos grupos políticos en ese momento se acobardaron, porque recordemos que los principales líderes políticos de los partidos que estaban en función, como fue el señor César Acuña, la señora Keiko, salieron prácticamente a decirnos que renunciemos. Y ni qué decir de la propia presidenta, que en ese momento estaba en otro lado y que pedía y decía en sus tuitops, Merino asesino, renuncia ya. O sea, fue todo un plan orquestado, de donde yo digo con mucha claridad, una golondrina no hace verano. Lo mejor que hicimos en ese momento para darle tranquilidad a los más de 33 millones de peruanos era dar un paso al costado, pensando que el Congreso de manera sistemática no se deje avasallar. Y el Congreso se dejó avasallar porque lo que no sucede en la política en el mundo sucedió en el Perú. Las minorías gobernaron a la mayoría. Recordemos que los grupos políticos de 7 y de 8 parlamentarios fueron los que lideraron la mesa directiva y asumieron la presidencia de la República, y fue la continuidad de lo que sucedió después con Castillo. ¿Por qué digo fue la continuidad? Porque lo que hizo el señor Vizcarra y hizo el señor Sagasti y luego hizo el señor Castillo fue articulado. Por eso las reglas de juego se cambiaron. Por eso es que el secretario general de Palacio de Gobierno pudo ser cualquier persona sin ningún digamos, ningún tema de título profesional con maestría. No lo hubo, porque esos fueron los cambios que se dieron. Y se aprovechó circunstancialmente lo que había sucedido con la empresa brasilera como Odebrecht, y se trajeron las empresas chinas. Recordemos que las empresas chinas son aproximadamente 100 obras que hicieron de la mayor cantidad, digamos, de recursos financieros, y que de esas 100 obras por casi 10.000 millones, el señor Vizcarra licitó 65 obras, 64 o 65 obras, si no me equivoco. El señor Sagasti licitó 13 obras, y el señor Castillo 17 obras. ¿Y esas obras por qué montos? En el caso del señor Vizcarra, por más de 4.000 millones, el caso del señor Sagasti cerca de 2.000 millones, y el caso del señor Castillo cerca de 2.000 millones. Y en una pequeña investigación que se hizo en 3 obras, hubieron una devolución por más de 750 millones de soles, y que ahí hay un silencio absoluto y no se dice nada, que fue prácticamente la cobertura que se le dio a las empresas chinas, toda una legislación que se permitió traer un banco que solamente venía a dar las cartas fianzas. Y de eso hoy día no se dice absolutamente nada, hay un silencio cómplice, y lamentablemente el gobierno que tenemos el día de hoy y el Congreso que tenemos es cómplice de estos hechos, porque si el Congreso tuviera la hidalguía de poder hacer acción de control e investigación, que es el control político y que es la fiscalización, yo creo que no estuviéramos como estamos. Creo que tenemos un Congreso similar al que tenía en ese tiempo el gobierno que usted tuvo por 5 días. Un Congreso que prácticamente maquinó, un Congreso que sistematizó. Ahora, sí es cierto, la televisión, señores, es para informar, educar, es para dar una información objetiva, veraz, real, pero fueron muchos medios de comunicación que recibían un sueldo o unas jugosas planillas que se tuvieron que quedar callados, que tuvieron que morderse su ética, su moral,
sus valores. Así que hoy en día no vengan a refrescarse la cara con la cara bien limpia, a hablar de moral, hablar de muchas cosas cuando prácticamente muchos de los periodistas o mujeres periodistas que ahora está en radio y en televisión, prácticamente esta señora era asesora particular del expresidente Martín Vizcarra. Yo quiero hacerle la pregunta, ¿cuál es la diferencia del gobierno del señor Martín Vizcarra y del gobierno hoy en día de la señora Dina Boluarte? Casi es lo mismo. El gobierno del señor Martín Vizcarra hizo lo que quiso. El gobierno de la señora del día de hoy está haciendo lo mismo, porque lamentablemente se ha perdido el control político, se ha perdido la fiscalización. El Congreso, para llegar hasta el 2026, se está haciendo cómplice de las debilidades, de la falta de capacidad, de la falta de decisión de tener ministros de primer nivel y la repartija que hay con ministros de los diversos, digamos, partidos que están en el gobierno, que están co-gobernando con ella. Para no dar la cara, ponen ministros que son cercanos a ellos, pero que no están identificados con ellos. Y son ministros que tienen, digamos, de tercer nivel, de cuarto nivel. Hay ministros buenos también, tenemos que decir, todos no son malos, pero lamentablemente... El ministro del Interior se nos está desbordando la inseguridad ciudadana. ¿Ha visto las leyes que han sacado? Terrorismo urbano por parte de la presidenta de la República, mandar un proyecto de ley, la 32108, prácticamente del crimen organizado. ¿Qué es lo que están haciendo con estos proyectos de ley? Hemos llegado a tocar fondos y en algún momento nosotros nos asombramos y dijimos todo y todo el mundo dijo todo hace años en su gobierno. ¿Por qué hoy en día todo el mundo está en silencio? ¿Por qué todo el mundo prácticamente le dice sí señor a 50 personas que fueron asesinadas por proyectil de arma de fuego, a personas que son reprimidas en las calles cuando salen con la libertad de expresión y democracia que tiene el Perú y a nivel nacional e internacional que están paradas, salen a reprimirlos, los golpean? ¿Por qué tenemos ese gobierno en este momento? Yo quisiera pedirle una explicación de lo que pasó en su gobierno, que es muy parecido a lo que está pasando ahora. ¿Qué se juega atrás del telón? ¿Intereses? ¿Dinero? ¿Cargos? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, primero, Mayra, que yo quiero un poco, no defender, pero sí decir que nuestro Congreso, cuando yo tuve la presidencia de la República a los 8 meses, fue un Congreso que tuvo más del 52% de aprobación, porque salimos a hacer una defensa irrestricta de los intereses de los 33 millones de peruanos en ese momento. Y además de eso, que quiero decirle que lamentablemente la policía la hemos debilitado, y la policía tenemos que, de una u otra manera, tenemos que fortalecerla, la policía tenemos que empoderarla, y no se está empoderando a la policía. Estas declaraciones de emergencia de 12 distritos, de 15 distritos, de 20 distritos, no son la solución. Este gobierno ha tenido aproximadamente 9 ministros. Cuando pidió facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, ha demostrado que no ha tenido capacidad, que ha fracasado el plan que han orquestado ellos, el plan que han sistematizado. Pero la debilitación de la policía deviene desde el señor Vizcarra, desde el señor Sagasti, cuando dio de baja 18 generales que tenían, digamos, la condición de poder irse capacitando, que es la experiencia que tiene un general desde, digamos, desde que asume de teniente, capitán, mayor, comandante, coronel y luego general. Esa debilitación, hasta el día de hoy no hemos podido empoderar a la policía, y metiendo al ejército en las calles, yo creo que seguimos debilitándola. Recordemos que hemos cerrado varias escuelas de la policía a nivel nacional. Recordemos que no hay laboratorios de criminalística por especialidad. ¿Para qué? Para que esas bandas organizadas de manera con inteligencia se pueda de una u otra manera determinar, se pueda seleccionar, se pueda coger, se pueda apresar, y no estemos prácticamente en una situación de querer implementar, digamos, declaratorios de emergencia que no están dando resultados. Y además de esto, que tenemos los penales a nivel nacional hacinados. Hay penales que están 400% de su capacidad. Eso significa que si el Estado no se preocupa de poder hacer nuevos penales, si el empresariado privado no hace alianzas estratégicas con el Estado para crear penales que realmente puedan ayudar a llevar a los corruptos, puedan llegar a exigirle al Ministerio Público, al Poder Judicial, los procesos de investigación de los actos de corrupción. La delincuencia viene de la mano con la corrupción. Son dos primos hermanos que van de la mano. Y si eso no salimos a empoderar, no salimos a enfrentar, pues lamentablemente el tema se está desbordando. Y día a día, mira lo que ha pasado el día de ayer, un maestro en la puerta de la escuela ha sido asesinado, mientras el ministro sale a decir que ha hecho una intervención y ha tenido 90 personas y han sido
prácticamente puertas de libertad 85. O sea, una intervención de esa naturaleza pierde objetivos. ¿Por qué? Porque estamos yendo prácticamente a querer intervenir las reuniones sociales o las reuniones que se tienen particulares para poder aparentar de que se está teniendo éxito en las intervenciones y en esas declaratorias de emergencia que están fracasando día a día y que ahora se pretende declarar en emergencia más distritos. Realmente penoso y lamentable lo que está pasando en el país, y yo creo que esas son las diferencias. Nuestro Congreso, un Congreso que demostró en 8 meses a la presidencia que me tocó asumir lo que significaba hacer un trabajo de respeto a la ciudadanía, de defensa a la ciudadanía, y yo me pude empoderar con el 80% de aprobación porque lo que salíamos era defender que no podía ser posible que se hacían hospitales blancos que no funcionaban, que no tenían plantas de oxígeno. Se sacaba a licitación las pruebas rápidas, se vendieron las mascarillas que tuvimos nosotros compradas en el Estado peruano y después las compramos a precios exorbitantes. Esas investigaciones, lamentablemente, el Ministerio Público no las ha hecho al nivel y a la altura que debió tener la fiscal de la Nación en aquel momento, y que fue cómplice prácticamente porque ella, en lugar de hacer una investigación sobre los sucesos que ocurrieron con esos 2 jóvenes que murieron, de quiénes fueron los que lo mataron, más bien quería echarle la culpa a la policía y quería echarle la culpa al presidente del Consejo de Ministros, al ministro de Interior y al presidente de la República, porque estaba más en el aeropuerto diciendo que nos íbamos a la fuga, cuando ella debió haber hecho intervenciones a esa gente que gritaba en las calles, muere uno y Merino renuncia, a esa gente que asusaba que era del Partido Morado, que en un momento de confinamiento no debían conglomerarse más de 14, de 10 personas en la calle, pero teníamos cientos de personas que eran dirigidos por los medios de comunicación de señal abierta. No puede de ninguna manera esos acontecimientos que los echemos al olvido. ¿Por qué? Porque el día de hoy vemos que hay 36, 37, 40 candidatos. Pero anda, mira qué candidatos son. Candidatos que vienen siendo solventados económicamente por cuántos de esos corruptos que están siendo procesados. El propio Martín Vizcarra, ¿cuántos grupos, cuántos movimientos o cuántos partidos estará él solventando económicamente? No lo sé, pero estoy seguro que tiene ahí partidarios, porque divide y reinará en la política que nos quieren aplicar y que no debemos los peruanos dejarnos. Los peruanos tenemos que empezar a defendernos y hay que ver el tema institucional. Yo pertenezco, por ejemplo, a un partido político que tiene 68 años de vida institucional. ¿Tiene problemas internos? Tiene problemas internos. ¿Se ha caviarizado porque ha sido penetrado por los caviares? Sí, ha sido penetrado por los caviares. Hay que limpiarlo. Esa es la tarea que tienen los nuevos dirigentes de Acción Popular. Limpiar a Acción Popular para que sea una alternativa de gobierno, para que la ciudadanía empiece a vernos con oportunidad. Pero eso hay que hacerlo de manera dictatorial, por último, cambiando, en este caso, los estatutos del partido, para limpiar el partido, para que esos mal gobernantes que hemos tenido, malos alcaldes, malos presidentes regionales, malos regidores, malos consejeros o malos congresistas, los podamos expectorar y la ciudadanía empieza a tener credibilidad y confianza en ese partido político que se puso la muestra del país a la cabeza con el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, con el propio Valentín Paniagua, con lo que podamos censurar, y con la presidencia que yo tuve de 5 días, pero que demostramos lo que significaba hacer una tarea en beneficio de los 33 millones de peruanos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede gobernar, cómo se puede controlar la inseguridad ciudadana cuando tenemos a una presidenta de la República con una gran desaprobación? Una presidenta de la República con procesos de investigación, no solo por los Rolex, sino que ella misma lo ha declarado, sino por los Waikis y un montón de procesos, porque si queremos erradicar la delincuencia, tenemos que hacerlo desde el más alto nivel. Tenemos a ministros, al ministro del Interior, que su voz sale en los audios de todo el mundo, ahora quiere echarle la culpa a un cómico, sobre los audios que no es su voz. Tenemos a un ministro del Interior que no tiene ni idea de qué significa un plan estratégico. Tenemos al sistema de justicia lamentablemente debilitado. Tenemos cada vez, y esto a mí me da pena y siempre lo digo y me entristece, que tengo que tocar a la Policía Nacional del Perú. Recuerdo a buenos amigos que tengo que son buenos efectivos policiales, pero por malos efectivos policiales esta institución se ha perdido, esta institución se ha debilitado. En cada organización criminal siempre hay un general, un comandante, un policía o alguien que pertenece a la Policía Nacional del Perú involucrado. Entonces, tenemos toda esa estructura, un tribunal constitucional que le dice sí señor a todo al Congreso de la República, y un Congreso de la República que en este momento está haciendo el peor papel de la historia del Perú al 2024. El peor, es el peor Congreso de la República, con un 90 y tantos % de desaprobación,
congresistas que dicen, ¿por qué vienen los gremios acá al Congreso? No deben dejarlos entrar como si fueran su casa. Congresistas que prácticamente se ponen de tú a tú con las personas, con los peruanos, que solamente exigen justicia y seguridad ciudadana. Si queremos erradicar la delincuencia y todo este crimen, estas organizaciones criminales, ¿desde dónde empezamos? Bueno, primero que yo creo que el Congreso todavía está en la capacidad de poder hacer las correcciones que se necesitan para que la historia pueda cambiar. Hay un trabajo que se tiene que articular de manera responsable y las fuerzas políticas que están en el Congreso no creo que frente a la coyuntura de 36 partidos políticos que van a participar no hagan las correcciones que se necesiten y que más bien esperen entrar en conflicto de propaganda política a un año de las elecciones. Y eso sería totalmente lamentable y penoso, en principio. En segundo lugar, creo que tenemos la obligación, y fundamentalmente la señora Presidenta de la República, que es la primera mujer presidenta del Perú, que tiene un sinnúmero de investigaciones y que no puede ella actuar solamente buscando quién la proteja para que los actos que se deben realizar en beneficio de los 34 millones de peruanos no sean de la manera correcta que tengan que hacerse. Hay que recoger las experiencias de Latinoamérica en el tema de inseguridad, en el tema de lucha contra la corrupción. Me refiero, por ejemplo, en el caso de Colombia. Colombia ha creado las unidades especializadas en protección a víctimas, unidades especializadas que han dado resultados y han cogido a los más altos, digamos, personajes que han delinquido en Colombia. Igualmente hay que recoger, porque no hay una similitud de decir nosotros queremos como El Salvador. No, recojamos de El Salvador el programa que tiene tolerancia cero, de que permite, digamos, interactuar a unidades de élite y poder, digamos, recoger los intereses con capacitaciones a la ciudadanía que los haga partícipes de la lucha frontal contra la delincuencia y contra la corrupción. Igualmente los problemas de Guatemala, la colaboración internacional, que es sumamente importante para poder estudiar mecanismos que puedan experimentarse, especialmente en mejorar las capacidades en la seguridad ciudadana y la oportunidad para los jóvenes que tengan trabajo digno. Igual en Honduras, fuerzas, digamos, conjuntas que puedan hacer implementación de programas educativos y lógicamente recoger la propia experiencia que tiene la Policía Nacional de la manera como se ha tecnificado la delincuencia, de qué manera tenemos que hacer alianzas estratégicas con las vecinas repúblicas de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, del propio Chile, para ver de qué manera nosotros en las líneas de frontera también hacemos un mejor control y podamos determinar qué hacer con aquellas personas que el día de hoy rehuyen de sus países y se vienen a internar al Perú, como son los venezolanos. Hay que ponerle reglas de conducta y hay que extirparlos, aquellos malos, digamos, vecinos venezolanos que vengan y que empiecen a delinquir en esas bandas organizadas. El Estado tiene que hacer una implementación de un plan estructurado que lamentablemente el que ha presentado ha fracasado, porque ya lo dije, 9 ministros han pasado, pidieron facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana y lamentablemente ha sido un fracaso. El ejército no va a solucionar el problema, hay que empoderar a la policía y para empoderar a la policía sí es necesario mecanismos que tengamos que dar marcha atrás a los convenios que tenemos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habrá que hacerlo, pero no podemos dejar que el país se vaya al desbarranque, no podemos dejar que estos sujetos que nos han hecho tanto daño, que estos expresidentes que lamentablemente vienen siendo a cuentagotas procesados por parte del Ministerio Público, del Poder Judicial, pongámosle coto hasta cuánto tiempo puede hacer una investigación el Ministerio Público y la responsabilidad que tenga que asumir ese mal fiscal que no se apuró en hacer las investigaciones como corresponde. No podemos darle libre albedrío 10 años, 15 años y después que se archiven los casos y no pasó absolutamente nada. Yo creo que esos hechos son los que tenemos que ver como un vínculo directo. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos recuperar la confianza de la ciudadanía y para que el proceso electoral que se viene, la gente entienda que no es solamente su responsabilidad ir a votar, sino saber votar, que los jóvenes participen de la vida política del país. Necesitamos que la juventud participe, pero no pensando en que yo quiero hacer lo mismo que ese alcalde o que ese gobernador o que ese presidente que robó, hizo plata y se enriqueció. No, sino cómo te pones al servicio de la ciudadanía para sacar adelante el país, para dar oportunidad a los jóvenes, para dar oportunidad a esta niñez que está creciendo, que el día de hoy lamentablemente está en altos índices con enfermedades, anemia, desnutrición, con anemia, con todas esas cosas. Yo creo que todos esos hechos es un conjunto, digamos, de acciones que tienen que tomarse y si no sabemos escoger la próxima elección, lamentablemente estaremos quejándonos como estamos el día de hoy, que es lo que en peor condición.
Yo quiero pedirle una pequeña pausa comercial y regresamos con el último consejo que usted le daría a la presidenta Dina Boluarte. Usted tuvo la hidalguía cuando el Perú prácticamente se levantó y dijo, no queremos a Manuel Merino. ¿Qué debería hacer ella? Pausa y regresamos. Bien, y estamos de regreso con esta última parte y me gustaría que usted, que tuvo la hidalguía de renunciar en un momento difícil con dos personas que fallecieron lamentablemente y nos duele y nos va a doler por siempre, hoy, ¿qué le podría decir a la señora Dina Boluarte? Bueno, primero que yo lamento que el Congreso no haya tenido la capacidad de haber procesado a la señora Dina como correspondía en la subcomisión de acusaciones constitucionales y le hubiese tocado asumir a la presidenta del Congreso o al presidente del Congreso la dirección del país y haber convocado a elecciones presidenciales, no parlamentarias y no generales, mejor dicho. Pero no se hizo en su momento, nos están llevando prácticamente al abismo o al precipicio, a la caída, en caída libre, que lamentablemente las consecuencias las estamos pagando los 34 millones de peruanos. Yo lo único que diría es que espero que la señora presidenta se dé cuenta que esta oportunidad que ha tenido de gobernar le permita hacer un cambio estructural y que los compromisos que tenga los deje de tener. Me refiero a esos ministros, viceministros de Vizcarra que están en su gobierno, la señora Dina Boluarte, a esos ministros, viceministros de la señora Keiko, igualmente del señor César Acuña y del propio Perú Libre y de la señora Verónica Mendoza. Recordemos que este gabinete de la señora Dina habría que hacer un análisis profundo y ver esos viceministros, esos ministros, de dónde vienen y cuál es su ligamento. Su vientre. Así es, político. Hay buenos ministros, definitivamente tenemos que decirlo, pero no en términos generales, son contados con las manos. Entonces, en ese sentido, casi cerca de año y medio que le queda, porque yo considero año y medio, porque recordemos que las elecciones van a ser en abril del año 2026, y se asume el cargo en el mes de julio del año 2026, estamos ya prácticamente entrando al mes de noviembre, entonces en consecuencia estamos terminando el año. Si es que hubiera una enmienda de esa naturaleza, naturalmente ganaríamos los 34 millones de peruanos. Que el Congreso entienda y comprenda que no va a esperar el último año de manera irresponsable, digo yo, de querer empezar a hacer acciones para posicionamiento político, de pretender engañar a la ciudadanía y ahí recién entrar a un tema de vacancia, un tema de censura, que el día de hoy lamentablemente han permitido a amplia base que la señora, inclusive hasta que el propio Tribunal Constitucional le permita salir del país. Esas señoras no debieron permitirle nunca salir del país, porque ella ya había asumido la presidencia de la República y debió dejarse conducir el país y que sea su primer ministro, su ministro de Relaciones Exteriores, quien salga a representarla. Pero lamentablemente la han dejado y ya en el último tramo, si ustedes ven, el Congreso ya le negó una salida a la señora presidenta. Y así se vendrá una crisis más adelante, que la consecuencia quien la va a pagar somos los 34 millones de peruanos. Entonces, en esa línea, yo espero que la señora reaccione, que más allá de quererse liberar de sus procesos donde ella misma ha sido responsable, donde ella misma prácticamente ha hecho actos inmorales, actos que lamentablemente la involucran, haga un cambio de actitud para el beneficio de los 34 millones de peruanos. Caso contrario, pasaremos una crisis y el día de hoy está con el 4% y el Congreso con el 5%, yo creo que va a ser inviable. Estamos prácticamente en una situación adversamente comparativa con lo que sucede en aquellos países donde hay una dictadura, como el propio Venezuela. Y creo que hay que revisar esa ley de terrorismo urbano. El nombre de terrorismo urbano yo lo censuraría. Y habría que averiguar esa ley dónde se ha aprobado, porque seguramente es un remedio de alguna de estas regiones donde hay dictaduras. Porque se pretende acallar a los medios de comunicación, se pretende de una u otra manera tener un crichet que permita limpiar a los verdaderos terroristas que tuvimos en el pasado. Y eso yo creo que no hay que permitirlo. En ese sentido, yo nuevamente reitero, nosotros que venimos de un partido político que tiene 68 años de vida institucional, esa debe ser nuestra fortaleza, pero tenemos que limpiar el partido hacia adentro. Así como hemos tenido la gran suerte de que el señor presidente del partido que tuvo 8 años, que tuvo 2 veces secretario general, se vaya donde realmente debió estar siempre, que es en el Partido Morado, donde están los caviares, y donde nuestro candidato presidencial haya salido a buscar su partido político porque no tenía cabida, porque su ideología es otra, no es la elección popular, pues podamos limpiar toda la base del partido y tengamos pues una propuesta que realmente sea viable para los 34 millones de peruanos y podamos ser gobierno, pero un gobierno como lo hizo Valentín Paniagua en esos 8 meses con algunas dificultades, como lo hizo el presidente Belaúnde en sus 2 periodos gubernamentales, con todas las dificultades que tuvo, y como lo hicimos nosotros en los 5 días,
que hemos demostrado lo que significa decencia ética y moral, que es lo más importante. Y recordemos siempre, la delincuencia está ligada a la corrupción. Donde hay delincuencia hay corrupción. Y esos flagelos hay que erradicarlos. Y la erradicación tiene que ser con decisión desde la cabeza. Si no la hay, lamentablemente seguiremos en el fracaso. Y si la cabeza está llena de corrupción y de delincuencia, nunca vamos a salir de ese camino. ¿Le pediría usted a la señora Dina Boluarte que renuncie? Seguiremos en la desgracia si es que ella no hace las enmiendas que debería hacer. Y lamentablemente lo más conveniente, por más que sea, digamos, contradictorio, es un paso al costado de la señora Dina, así que no tiene esa capacidad. Y lo mismo, o que asume el Congreso su responsabilidad y que tome las acciones constitucionales que le corresponda para que de una vez se adelante las elecciones y haya una convocatoria al año 2025. Perfecto, ha sido un gusto tenerlo, ha sido un gusto también escuchar algo de historia, de dónde viene y de dónde arrastra esta clase política corrupta, delincuencial, que hoy en día, todavía nos maneja, incluso a través, no de repente del Congreso o de la presidencia, sino de cuentas de redes sociales, porque la corrupción está enquistada, señores. Se enquistó hace muchísimos años, es cierto. Tenemos corrupción de décadas, pero la corrupción más fuerte lo tuvo un gobierno que va a ser recordado por muchas personas que quieren ver la realidad objetivamente y no por prensa comercial que por un sencillo se quedaron en silencio. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias.